¿Cómo les va? Pusimos una musiquita suave de ingreso a este nuevo teórico de estructura. Recuerdan que la clase pasada empezamos a descubrir las tres formas posibles, principales, de cubrir luces en las estructuras. Habíamos aclarado que era esto de cubrir luces, el que no lo sabe, repase un poco para entenderlo. Eh, entonces habíamos visto la primera tipología estructural para cubrir luces, que era a través de estructuras flexionadas. Hoy vamos a continuar con las estructuras comprimidas, que nos permiten cubrir luces, y con las estructuras traccionadas, que nos permiten cubrir luces. Más algunas curiosidades que irán saliendo posteriormente, con otro tipo de estructuras, en concreto también no son las más usadas cotidianamente, pero que están presentes en nuestras ciudades. Bien, estructuras comprimidas. Eh, a ver, diría que las civilizaciones que habitaron nuestro planeta, o las distintas culturas que a lo largo de la historia fueron evolucionando y construyendo arquitectura, esta tipología de arcos empleados para cubrir luces es de las más primitivas. Eh, la falta de disponibilidad de materiales, tecnologías y equipamientos acotaban a las acciones constructivas a utilizar lo que tenían disponible. En este caso de los arcos, básicamente, como que son elementos, como dice el título, que trabajan básicamente a compresión, lo que se empleaban eran arcos para cubrir la distancia entre un apoyo y otro, debajo de la cual generar actividades. Un ejemplo es el acueducto de Segovia que tienen acá en la fotito, hecho por los romanos hace más o menos 2000 años, cuyo objetivo era lograr un canal, que es lo que se ve arriba con otra textura, a nivel para trasladar el agua por gravedad hacia algún lugar determinado. Todas estas estructuras estaban hechas de piedra tallada, generando un arco como elemento para dejar vacíos y no utilizar material de madera de manera maciza para lograr el mismo objetivo. Eh, con el mismo concepto de trabajo en cuanto a traslado de fuerza del arco, se dan las bóvedas y las cúpulas, que son las siguientes, que las vemos aquí. Las bóvedas son una sucesión de arcos uno al lado del otro que generan como si fuera un pasillo profundo cubierto con arcos sucesivos uno al lado del otro. Eso es lo que se llama bóveda, o cúpulas, cuando básicamente la idea es que al arco lo tomo y lo hago girar, generando una semicircunferencia espacial que cubre un espacio. Ambos o todos ellos funcionan con el mismo principio, trasladando cargas por compresión, las cargas que pueda haber externas o las de su propio peso, hasta los apoyos, a los cuales llegan más o menos, si no voy para atrás y sigo para adelante, de la misma manera, que es esta que ven aquí. El arco tiene una pieza principal, que es la que termina en su construcción de colocarse, que es la clave, que es la pieza central, y cuando esa pieza se pone en su lugar, se quita el molde, se saca el molde básicamente que soporta el resto de las piezas, y el arco entra en régimen o entra en funcionamiento. Hasta que yo no pongo esa pieza central, todas las otras que van desde los apoyos hacia el centro, si yo no las sujeto con algún sistema provisorio hasta tanto terminar armar el arco, se caerían, porque la gravedad las hace deslizarse una con respecto a la otra y se caen. No están pegadas siquiera las juntas entre piedra y piedra, sino que están perfectamente apoyadas para transmitir la compresión.
¿Qué fenómeno tienen sus apoyos? Que genera una reacción que es tangente a la circunferencia con la cual llegan al apoyo las piezas que conforman el arco. En rojo tienen descompuesta. Por descomposición vectorial podemos decir que esa acción que genera en el apoyo se puede descomponer en una acción horizontal y una vertical. El tema básicamente en la historia fue contener no las fuerzas verticales, porque hacer cimientos y muros y estas cosas se sabía con mayor anticipación, sino que el asunto fue contener las fuerzas horizontales, porque uno quería cubrir una nave de una iglesia, por ejemplo, y hacía un arco, si tenía paredes altas porque quería lograr un espacio generoso en altura para aproximarse a algo parecido a lo más alto que había en la ciudad, todo muy vinculado a la cuestión religiosa. Ese muro era muy alto, si yo arriba le apoyaba un arco y había fuerzas horizontales que tendían a abrirlo, se caían los muros. Entonces, ir descubriendo a través del ensayo, a través de prueba de error a lo largo de cientos de años, fue lo que permitió ir evolucionando el sistema constructivo de estructuras comprimidas de este tipo. Fíjense, yo voy a hacer una especie de dibujo guaso que en realidad es la deformación del dibujito que teníamos ahí. Si yo lo aplano, lo achato, ¿qué pasa? Las reacciones verticales van a continuar y las horizontales se van a hacer más grandes. Y si yo lo hago mucho más esbelto, de manera que la reacción de ese arco caiga casi vertical, las acciones que van a crecer son las verticales como se grafica acá. Entonces, yo tengo que tener en cuenta ese tema y de hecho lo tuvieron en cuenta los constructores medievales y del Renacimiento para especular e ir sacando conclusiones y pudiendo construir cosas diferentes y cada vez más generosas y parecidas a lo que deseaban los que le demandaban el trabajo, que eran básicamente los que dominaban en la iglesia, porque ahí era donde se hacían las obras de arquitectura más grandilocuentes de la época. No había shopping en esa época, no había grandes rascacielos, había viviendas, algún mercado e iglesias, al menos en el mundo occidental y cristiano, que es de donde venimos nosotros, básicamente Europa. En América pasaban otras cosas, no usaban el arco en aquella época todavía, que ya lo verán en la historia si no lo han visto. Bien, un claro ejemplo del manejo que tuvieron estas culturas es el Panteón de Agripa en Roma, hecho hace 1900 años prácticamente, y que no solo era una gran obra de ingeniería en aquella época, lo es ahora también, sino que perduró intacto hasta nuestros días. Está ahí, esta foto no es trucada, es real. Entonces, imagínense la cantidad de piedras que se le habrán caído en la cabeza a estos constructores a lo largo de la historia hasta lograr en aquella época diseñar y poder ejecutar esto y que hasta aún en nuestros días se mantenga en pie. Como el arco trabaja con presión, obviamente la búsqueda era alivianar la parte superior. Fíjense que los espesores mínimos están ahí, aunque lo indica el corte. Hablamos de 1,20 m de espesor, no es finito. No sé si han visto alguna vez un elemento que cubra una luz de ese espesor. Una losa tiene 20, 30 centímetros, 40 según el tipo. No recuerdo yo haber visto 1,20 m de espesor. Y en la base tiene como 6 metros, 6 metros 10, dice ahí. Porque claro, las fuerzas de todo esto tan pesado y tan grande se van acumulando. Entonces, si no tenés una buena base de buen ancho para distribuir las tensiones de compresión, o sea que la cantidad de carga por centímetro cuadrado sea pequeña, eso se caería. Entonces, bueno, un excelente ejemplo. Yo no recuerdo más que el Orfeo o alguna cosa así en Córdoba, algún estadio que tenga las luces que tenía esto hace 1900 años. 43 metros con 43 de luz libre es el diámetro de la circunferencia interior y 43 metros de alto. Dividan eso por 2,7, 2,8 por 3 directamente, que sería un piso de un edificio,
tiene la altura de un edificio de 12, 13 pisos, libre en el interior. Es una cosa loquísima. La escala de esto yo no lo conozco, pero la escala, si uno se pone a imaginar, a comparar con las cosas que tiene a nuestro alrededor, es tremendo. Entonces, fíjense cómo, conociendo el principio de funcionamiento estructural de este tipo de estructuras comprimidas, se pudo lograr esto en aquella época, ¿no? Qué pedazo de vuelo el que o los que diseñaron y ejecutaron esto, ¿no? Los arcos, como ven en toda esta sucesión de fotos desde África, Medio Oriente, colonias romanas o en el cristianismo avanzado, o como la fotito de abajo que ven, que es en Saldán, el acueducto que toma agua del río Malpaso, del dique Malpaso en el Suquía y traía agua para las quintas en Córdoba, hecho en la época de la colonia, un poquito más acá. También se trabajaba con arcos, era el elemento cotidiano para resolver los problemas de cubrir luces hasta que apareció Revolución Industrial de por medio, la capacidad y la posibilidad de generar elementos de flexión para cubrir luces. Hablo de acero, de poder fundir el hierro y hacer acero, de las uniones del acero con bulones o con soldaduras, hablo de maquinar la madera y de transportar todo esto de una manera más o menos fácil. Si yo no tenía disponibilidad de vehículos para trasladar las cosas, imagina lo que era traer desde el puerto de Buenos Aires. Supónganse que lo traían en carabela, a un perfil desde Inglaterra donde fundían el acero. Pero si yo no traía eso con vehículos a motor, traerlo con bueyes, en carretas, era un poco imposible, ¿no? Entonces, se dio todo conjunto, cambió la tecnología, la capacidad de producir materiales, la capacidad de maquinar esos materiales y de transportarlos. Todo eso hizo que se reemplace en nuestra vida cotidiana los arcos, pero fue el elemento por supremacía absoluta empleado durante años para resolver el problema constructivo de cubrir luces en la arquitectura. Un gran salto se dio en este tema cuando eh, en el gótico se empezó a buscar, o en realidad hay una continuidad en la historia de la construcción de los elementos religiosos, de la arquitectura religiosa, que como decía era la más importante de la época. Es una evolución continua, pero el gótico es como el sumum de la expresión de esto. Para que ustedes lo entiendan bien, yo me puse a querer explicarlo y digo, me acordé de un video que sale ahora a continuación, que es este que está anunciado acá, y que le pido que corten este video que están viendo y que estoy grabando yo ahora, y que pasen a ver el video de esta amiga de pelo azul, una española que no es amiga, pero me parece una excelente docente, muy didáctica y le va a dejar muy en claro, detrás de explicar por qué no se cayó Notre Dame con el incendio que pasó hace un par de años, muy, muy en claro cómo fue la evolución de estos sistemas constructivos con arcos hasta llegar a un ejemplo magnífico de la arquitectura gótica como es Notre Dame. Así que, tipo recreito, es divertido, la flaca termina hasta media borracha, yo creo, pero no importa el entorno, sino el contenido. Pasen a ver eso y después seguimos. Yo, mientras tanto, sigo grabando. Otro tipo de estructuras muy importantes para cubrir luces son las estructuras traccionadas. Estas estructuras trabajan básicamente con cables o con telas, membranas, elementos que se traccionan, como se ven ahí. Lo más común que a ustedes se les puede ocurrir son los puentes colgantes, alguna estructura más moderna con tensores a la vista, pero no es algo que se emplee para la arquitectura cotidiana. Yo no voy a hacer el techo de mi casa con una estructura liviana con tensores, porque es complejo, porque tiene sus problemitas y porque es caro básicamente hoy, dado el mercado y la evolución tecnológica. Todo nos lleva hacia la flexión.
Lo que no quita que podamos usar estas cosas. Alguna vez me tocó hacer alguna obra donde dándole vueltas y explotando esto de la creatividad que te posibilita conocer un poco de estructuras. Yo no soy un gran conocedor de las estructuras, pero sí un mínimo como para hacer. Esta obra pude modificar unas vigas horribles que me hacían falta de hormigón armada por piezas de otro tipo. La verdad que no se me ocurrió antes, pero podría haber buscado una foto para mostrarle. Nada demasiado grande, pero sí creativo. Bien, ahí tienen la parábola y la catenaria, que son con dos palabritas que suenan cuando uno habla de estructuras de atracción. La diferencia entre una y otra diría que es casi mínima en la apreciación visual, pero la parábola es la curva que queda definida cuando un cable como el del puente colgante tiene colgadas los tensores que soportan el tablero del puente por donde transita la gente, cada distancia homogénea en su proyección horizontal. Por lo tanto, la distancia en la parte más vertical del cable es mucho mayor entre los anclajes de los cables verticales que cuando está en la mitad de la curva en la parte de abajo. Entonces, lo homogéneo es la distribución en proyección horizontal de las cargas. Y es lo que pasa cuando uno tiene un puente colgante, por ejemplo. En cambio, cuando uno habla de una cosa autoportante, como una línea de alta tensión, que van los cables colgados entre poste y poste, esa curva que define es una catenaria. Depende de las acciones que uno le ponga, cuanto tense el cable, tanto la parábola como la catenaria va a tener una curva más prolongada o va a ser más tensa, va a ser menos alta en el sentido de la verticalidad de la curva. Las líneas de alta tensión tienen, al revés que en la parábola, la distribución de la carga es uniforme por unidad de medida del elemento traccionado. O sea, ¿qué carga soportan las líneas eléctricas? El peso propio del cable. Entonces, cada metro, sea en la parte más elevada de la curva o en la parte central, cada metro tiene exactamente la misma carga. Eso da una diferencia entre una curva y otra muy mínima, que es lo que se ve en la cadenita con globitos azules, que sería una parábola, comparada con la de puntitos grises en el gráfico del medio, que sería una catenaria. Así como en los arcos, cuando yo modifico la curvatura del tensor junto a los apoyos de manera que la curva sea con sus extremos más verticales o la tenso mucho, de modo que sus extremos estén mucho más parecidos a la horizontal, modifico evidentemente sus acciones en el apoyo. Cuando la pongo muy estirada, y si no prueben, agarren una cadena y estírenla mucho, van a ver que llega un punto que va a quedar siempre curva, nunca la van a poder dejar derecha aunque la estiren, porque su peso propio hace que la fuerza sea mayor que la fuerza que pueden ejercer ustedes, personas, seres humanos, como apoyo. En cambio, cuando las juntan, la fuerza que hacen es muy pequeñita. Y la cadena cuelga hacia abajo y lo que más incidencia tiene es la acción vertical. Como de alguna manera, perdón, voy para atrás, no sé qué me pasa hoy, como de alguna manera representan esta flechita. Es muy difícil un cable, no en vano las líneas de alta tensión, por ejemplo, eh, no están derechas, siempre tienen esta curva. No es porque le gustó la curva al que las diseñó, sino porque las fuerzas ejercidas para tensar ese cable son tan grandes que hasta a veces el mismo cable no las resiste. ¿Se entiende? Bien, jugando con esto de las estructuras traccionadas, este arquitecto Gunnar Birkets, que curioseando por ahí en la vida, yo me puse algún día a buscar eh, qué se había hecho con estructuras traccionadas, descubrí esto. Este edificio es la Reserva Federal de Minneapolis, que evidentemente por algún motivo este tipo ganó
esta obra. Ganó, digo, en el sentido, le adjudicaron hacer esta obra. Para no ser mal pensado, no quiero suponer que era el hermano del presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, sino que ganó un concurso, por ejemplo, o que hubo una demanda de hacer un edificio y este tipo hizo un bosquejo y presentó esta alternativa como superadora de otras que, cotejada por los que correspondía, la eligieron. No es común esto, pero fíjense las virtudes que tiene. Ya describo un poco el edificio, así después hablo de las virtudes. Esto no es más ni menos que dos patas verticales muy grandes que trasladan toda la carga del edificio al suelo, de cuyas dos patas en su extremo superior cuelga una cadena que se ve en la fotografía abajo a la derecha, una cadena que no es cadena, es una cadena hecha especialmente para este objetivo, ¿no? Entonces están las dos patas, está la cadena colgando, las reacciones verticales son trasladadas por las patas y las horizontales, si el tipo el arquitecto no hacía nada, iban a hacer que las dos patitas se junten, tiendan a caerse hacia adentro. Por lo tanto salió ese travesaño superior, que también será de hormigón armado, que mantiene las patas en una situación estable. Entonces tenemos dos patas y un travesaño. No es un pórtico, entiendan eso. Son las dos patas necesarias para colgar la catenaria y el elemento superior que las mantiene en su posición sin juntarse, que contrarresta las fuerzas horizontales producidas por esta especie de cadena. Ahora bien, armado esto, de esas cadenas se colgaron las bandejas, así como en un puente colgante uno habla de los tableros donde circula la gente, acá se colgaron tableros o bandejas de la cadena para cada piso habitable de este edificio. ¿Cuál es la ventaja, más allá de la locura de este hombre de ponerse a jugar con estos conceptos estructurales? Se me ocurre que una de las grandes virtudes es que en casi los 100 metros que dice ahí que tiene el edificio, en cada piso no tengo columnas, porque están sujetas de esta cadena. Entonces, quizás eso fue lo que definió la inversión y la búsqueda de este tipo. Si yo hago una estructura convencional, aporticada, imagínense 100 metros, estoy hablando de una cuadra de Nueva Córdoba, una cuadra de nuestras ciudades convencionales, sin ninguna columna, porque están tomadas de la cadena, esas placas que constituyen los entrepisos. Se me ocurre que esa es una de las alternativas que justificó esto, que probablemente por ser prototípico, por no ser algo repetitivo, no hay 5.000 edificios de esto con la misma cadena, es todo hecho ad hoc, hecho específicamente para esto, pero bueno, alguna virtud ha tenido. Entonces este hombre con profundo conocimiento se puso, le dio forma, sugirió, estudió y armó un edificio con estas características, que a mí me parece fantástico. Esa es la parte linda de conocer estructura. Y fíjense que acá sale una fotito más. Él no lo ocultó, él lo expresó en la fachada de alguna manera, queda dibujado en esa fachada vidriada, queda perfectamente dibujada la catenaria que produce ese elemento traccionado, que es el alma mater del edificio. Podría haberlo negado. Yo creo que la gente que habita ese lugar, que trabaja en ese lugar, probablemente no se da cuenta que está habitando un edificio particular en este sentido estructural que estamos hablando ahora. Pero está muy bueno que el conocer conceptos estructurales permitan hacer este tipo de cosas, ¿no? Me permiten tomar un mate que tengo la garganta seca, seca, seca. Eh, bueno, insisto con lo mismo de siempre yo. Si ustedes conocen bien el barro que amasan, pueden hacer cosas bellísimas. Si no lo conocen, van a hacer el mismo monigote de siempre. Con la estructura pasa esto. Si ustedes tienen idea de las posibilidades, aunque no sean profesores de eso, pueden
enganchar cada vertiente posible y jugar con esto para hacer un montón de cosas que les permitirán en la vida obtener grandes satisfacciones profesionales. Porque muchos de ustedes seguramente harán concursos, muchos de ustedes serán docentes, muchos de ustedes harán obras grandes porque les tocará, porque tienen dinero, porque están vinculados, por lo que fuera, porque son buenos. Estos elementos son necesarios, no es solo la estética lo que determina la cosa. Y bueno, al margen de todo, este edificio estéticamente me parece razonablemente bello. Hablando de estructuras traccionadas, hay un montón de variables dentro de ellas que son menos domésticas, mucho más utilizadas para usos no residenciales, pero que están presentes en nuestras vidas. Estas estructuras infladas, evidentemente, tienen aire comprimido en su interior que permiten al elemento estructural tensarse y cobrar la forma que necesita. Lamentablemente son de usos efímeros. Esto tiene un compresor que mete aire a presión permanentemente porque tienen pérdidas, porque son estructuras cosidas. Quizás se pueden hacer estructuras de estas con alguna mano de obra específica para que no pierdan aire y se mantengan mucho más tiempo, pero en general llevan un ventilador como los castillos inflables que usan en los cumpleaños, que usaban cuando eran chiquitos. Bueno, electricidad, un inflador de esto y mantienen esto para hacer algún evento, un triatlón, un pentatlón, una maratón, estas cosas en el medio del bosque en Villa Langostura. Construir algo con el laburo que significa en esos sitios es complicado. Llevar esto en una camioneta doblada, un pequeño generador y el ventilador es muy sencillo. También es de alguna manera arquitectura. La vieja carpa del circo, como otro ejemplo de estructuras traccionadas, donde con 4 patas, que son las que sobresalen ahí, desde la cual se cuelgan tensores, y una lona también tensa, trabajando básicamente a tracción, todas las lonas y los tensores, y las 4 patitas a compresión que trasladan las cargas al piso allá abajo, logran un espacio para la época de la cual estamos hablando, que se usaba en esta carpa de circo hace más de 100 años, yo supongo. eh, Eran maravillosos, espacios que casi no existían y menos que se puedan armar y desarmar en un par de días y trasladarlo. La cúpula de Milenios, esta que está acá abajo, está en Londres, yo creo. También se ven los elementos que hacen de pilares que trabajan a compresión, trasladando las cargas al piso, de la cual cuelgan un montón de cables que soportan una especie de membrana tensada y debajo de esto entran miles de personas a ver espectáculos de distintos tipos. El principio, insisto, es logrado con elementos traccionados. Y también aparecen las viejas y románticas carpas. Esta no es de las más viejas, podría ser una carpita canadiense, es una carpa iglú, pero al fin y al cabo el principio es más o menos el mismo. Eh, yo tengo una membrana, que es la tela en este caso, que de alguna manera logro tensarla y que cobre una forma estable ante los vientos, adecuada para el uso que yo tengo que hacer de ella, no es para habitar toda la vida. Evidentemente no voy a calefaccionar una carpa, pero sí me protege de la lluvia, me protege del sol, me protege del ambiente exterior para dormir un par de noches en distintos lugares y es absolutamente transportable, desarmable, recuperable. Eh, Todo con tracción. Imagínense si tiene que llevar una carpa a compresión, o sea, como si fuera una especie de bóveda. No podrían llevar en la mochila, no sé, 30 toneladas de piedra o de ladrillo para armar una bóveda, aparte del tiempo que le llevaría. Entonces, las estructuras traccionadas tienen, al menos por ahora, esta particularidad de que son absolutamente transportables en algunos de los tipos convencionales que tenemos en nuestra, como oferta en el mercado, digamos. Bien, hay todo otro tipo de estructuras que son estos que mencionamos acá de mampuestos, laminares o cáscaras o láminas muy delgadas, que son elementos que permiten cubrir luces, que son mucho más complejos que todos los anteriores,
que trabajan a la tracción y a la compresión. Eso que se veía es ladrillo, pero en su interior tiene armadura, en las juntas tiene armadura de acero. Estas cáscaras tienen toda una particularidad que también mi amiga arquitecta de pelo azul se lo va a explicar en otro videíto que les voy a pedir después de la diapo que viene que vean, porque es toda una curiosidad de la arquitectura que en general los arquitectos no manejamos y que permite hacer cosas delirantes como las que ven ahí. Y esto tiene la doble virtud de que aparte de que es muy particular, es latinoamericano, diría. Eladio Dieste es un arquitecto e ingeniero, fue, porque falleció ya, uruguayo el hombre, de Salto, al norte de Uruguay, sobre el río Uruguay, que trabajó con esto, especulando y estudiando y calculando con las posibilidades del ladrillo para hacer este tipo de cosas. Más o menos en simultáneo que en otros lugares del mundo había quienes trabajaban con este tipo de cáscaras en hormigón armado. Lo particular de él es que lo trabaja con ladrillo. En otros lugares lo trabajaron con hormigón armado, que es lo que estamos acostumbrados a ver en fotos por ahí. Pero las formas que se logran son muy bellas y tienen una cualidad estructural muy particular que las hace estables siendo cascaritas pequeñas, de 7, 10, 12, 15, menos de 20 centímetros casi en la mayoría de los casos, eh, que estuvieron muy de moda en los años, diría, del 40 al 60 más o menos, para obras de este tipo. Fíjense, estoy hablando de iglesias, podemos hablar de la ópera de Sydney, podemos hablar de un montón de elementos eh, que albergan instituciones, no son residencias familiares, digamos. Pero tener en claro la posibilidad esta es una beta más para la creatividad. Se han hecho aeropuertos, se han hecho un montón de cosas fundadas más o menos en el mismo principio de estas cascaritas, que la chica esta que les digo en el video se los va a mostrar ahora. Por eso insisto, corten un poquitito, ella les explica, le estoy, le estoy dando espacio para que muestre lo bien que explica. Realmente a mí me dejó re loco porque la flaca es media loca, pero aparte sabe un montón y explica muy bien estas cosas. Entonces, ¿qué voy a ponerme yo a tejer al crochet cuando hay alguien que lo hace mejor? Bien, visto el video ese, yo estoy seguro que quedaron bastante voladitos. Eh, Vamos a hablar de algún tipo estructural que no tiene un uso tampoco tan profundo en nuestro medio y en general en la arquitectura, pero que a mí me pega, porque hay gente que se pone a inventar y salen todas estas cosas. Esto también sucedió en los años 40, 50, 60, en distintos lugares del mundo. El que más me pegó a mí siempre fue este hombre, Buckminster Fuller, que él tenía como desafío, se había propuesto cubrir Nueva York con una gran cúpula para protegerla del ambiente exterior, fundado en este tipo de estructuras que él le llamó tensigrai o tensegridad en castellano, que es como un pócope, como una junta de dos palabritas que tiene que ver con intensidad, no, con integridad tensional en inglés. De ahí sale tensigrai, integridad tensional. Todas las piezas están laburando intensamente a la tensión que les toca laburar. Como ven en esto que está en la diapo, unas piezas trabajan a compresión, las piezas comprimidas no están vinculadas entre sí y las piezas traccionadas, que son el cable que ven ahí, tienen continuidad. O sea, es como un cable que envuelve piezas de tracción y se generan cosas como esta que ven acá. Que uno dice, ¿son esculturas o no son esculturas? Y bueno, hay quienes jugando con esto han hecho pabellones en distintas exposiciones sobre las cuales se coloca una membrana tensa y distintas cosas y logran estructuras habitables. O el puente que ven ahí a la izquierda abajo.
Así como la mesita que tiene el florero ese arriba y la de al lado. Ustedes dicen una mesa con patas de hilo. Bueno, esos hilos están traccionados como única posibilidad estructural de un hilo, pero la composición estructural de ese elemento es real y funciona como una mesa, aunque parezca un chiste. Entonces, dígame si no da pie a delirar. A mí me da mucha curiosidad y me motiva a entender cómo funciona, porque se pueden hacer cosas fuera de lo común. Y no necesariamente caras, porque estas son una estructura hecha con caño y cable de acero. Si las hacen más efímeras aún, madera y soga, como está ahí a la izquierda en esas dos fotitos. Así que fíjense, si les da curiosidad, hay mucha documentación para poder ahondar en esto. Y encontré este pabellón que se construyó para algún no sé qué evento que había en las Cortes en Santiago en el año 2017, 575 metros cuadrados, que si bien en esta foto no se percibe demasiado, tiene una cubierta de como una malla, que a la noche la iluminan desde adentro, la iluminan desde afuera, juegan con humo como el de los recitales y generan una espacialidad alucinante para muestras, para distintos tipos de acciones dentro de ese espacio, que es absolutamente loco porque parece que están flotando los palitos en el aire, que son los elementos comprimidos, y los cables, que son muy delgaditos, están traccionados soportando todo un conjunto de cosas como lo ven ahí. Entonces, a ver, es arquitectura, y es arquitectura loca, y es arquitectura bella, y es arquitectura posible, solo hay que superarlo. Imagínense esto comparado con una carpa de circo, o esto comparado con un galpón como el de la playa de estacionamiento en el Mercado Norte. Entonces, el vuelo del arquitecto tiene que ver también con cuánto nutrió su conocimiento del tema. Bien, estas estructuras recíprocas están más o menos hermanadas con las que vimos recién, con las Tensigride, pero son otra vertiente también muy loca y se están usando bastante en nuestra zona, sobre todo en esta gente que hace viviendas bioclimáticas, que son viviendas de una escala bastante reducida, autoconstruidas, y tienen la virtud de que son piezas que se autosoportan a sí mismas sin mayor trabajo de unión. La misma gravedad funcionando, actuando sobre ellas, las soporta en su posición y se genera una estructura de grandes luces. Fíjense esa especie de estrella de la segunda foto. Si yo dispongo de palitos, que en este caso son fósforos de esos largos, pero si yo dispongo de palos o de árboles en algún lugar para construir y quiero una luz de 7 metros y los árboles más o menos tienen 5, no puedo cubrir esa luz. Mediante este tipo estructural sí puedo, porque genero con elementos estructurales de menor luz dispuestos con una geometría particular que generan esa especie de rueda, puedo cubrir las luces. Fíjense los resultados. Y así como esta es la versión cilíndrica o circular, hay alternativas para construir estructuras como esta. Entre un elemento y otro no hay ninguna unión. No hay un clavo, no hay pegamento. Están puestas y la gravedad misma la sujeta. Fíjense esto que yo les muestro, cómo se ejecuta una, una especie se lo ha usado en puentes inclusive, una estructura recíproca desde el comienzo. Fíjense, es como una secuencia, vayan leyéndolo, aparece la fuerza, que es el elemento negro, que es reemplazado por otro elemento constructivo, estructural, que le va dando forma y terminan constituyendo un arco solo con elementos lineales trabados entre sí, que es, por ejemplo, esto. Me gustó como carpa, en vez de llevar la alternativa de una carpa de piedra, como decíamos hace un rato, quizás esto sea un poco más llevadero. Si yo arriba le tiro un elemento de cubierta, me protege un montón. Qué sé yo, no sé, locura, pero que existe y se puede hacer. Entonces el corte de eso que ven ahí abajo es esto, con dos apoyos simplemente, una especie de arco.
Y si me pongo a pensar esto de otra manera más tridimensional, aparecen estructuras como esta, que son mucho más amplias superficialmente hablando, y que son también estructuras recíprocas, autosustentadas entre sí, se van trabando los palitos uno con otro. Tiene una onda, yo no sé si será así, pero yo le veo una onda oriental, china, japonesa profunda. Habría que averiguarlo. El resultado, y esto es lo que se hace acá en las viviendas bioclimáticas en nuestra zona, es este tipo de estructura. Arman el techo sobre un tambor de muros, de lo que fuera, de piedra, de adobe, de lo que se tengan disponible, y con otras maderitas más delgadas, entre las vigas van cubriendo hasta terminar de poner una cubierta y arriba lo terminan con chapa, un techo verde, con una impermeabilización con membrana, no sé cómo se terminará. Uno puede tener muchas alternativas. Pero el principio es esto que ven dibujado en el croquisito ahí. Hay una parte que trabaja con presión, las piezas en sí trabajan a flexión, se calza una pieza con otra y se van autosoportando. Eh, Debe haber una técnica específica para empezar a poner el primer palo, después el segundo y que no se te caiga todo en la cabeza. Obviamente, no es que viene un helicóptero y baja eso armado, pero esa parte se las debo, diría, pero está buenísimo. Y si curiosean un poco en la zona, yo sé que para el lado de Anizacate, en Calamuchita, hay varias construcciones de este tipo. Otro, como alternativa, otro recurso estructural como alternativa son los domos o las cúpulas geodésicas. Este está en Estocolmo, tienen, fíjense, 110 metros de diámetro. Superó al Panteón lejos, pero esto es del año siglo XX. Es una esfera lograda con elementos que trabajan a tracción y compresión únicamente, triangulados, con una cubierta. Este es muy gigante, es un delirio. No creo ni espero que ustedes lleguen a manejar esto, como no lo hago yo, pero sí me parece importantísimo que conozcan conceptualmente. La verdad que yo conocía los domos, pero tuve la experiencia de hacer algo que después les voy a mostrar algunas fotitos, acá en el predio de La Perla, en el Museo de la Memoria, con changos de arquitectura del Centro de Estudiantes. Hicimos un pequeño domo, muy artesanal, pero es una forma constructiva fácil, profundamente fácil. Una vez que uno la entiende, ahí yo me asistí con un software que está online para hacer el cálculo según las dimensiones que uno quiere hacer y te tira las medidas de las piezas y vos cortás y armás todo fácilmente. Se ven cada vez más, hay muchos que están fabricando esto para distintos usos, sobre todo uso rural o uso recreativo en la montaña, porque son fácilmente trasladables y montables, ¿no? Los domos son esto, son elementos totalmente triangulados, donde si uno se pone a analizarlo un poquito más en profundidad se leen hexágonos y pentágonos. Fíjense en este de colores. Los distintos colores diferencian las longitudes de pieza. En este, que es bastante grande, tiene tres longitudes de piezas, o sea, las piezas A, las piezas B y las piezas C, con palitos para ser sintético, con palitos de esos tres largos y unos herrajes como los que ven ahí, o ya les voy a mostrar lo que hicimos nosotros en La Perla, se pueden lograr cosas muy bellas y muy hasta habitables, diría, en alguna medida. Entonces, es interesante conocer que existe esta posibilidad también, ¿no? Esto es lo que hicimos en La Perla, estos son los changos del centro de estudiantes, fíjense. Esto se hizo como una tarea para recordar, que digan presente los 22 desaparecidos de la Facultad de Arquitectura durante el proceso militar. Ahí están en ese domo puestos los nombres de ellos. Lo que pasa es que esto es rudimentario, está al exterior, entonces se han deteriorado año a año y casi todos los años volvemos para la época del 24 de marzo a hacer una restauración y va cambiando. Un año se pintó, otro año se le cambió los elementos que le daban cierre a la superficie.
para diferenciar el interior del exterior, se ponen los nombres de nuestros desaparecidos. Y esto fue una tarea que le hicimos entre los estudiantes. Eh, ya van a ver los herrajes. Ahí, bueno, en la foto que está acá abajo a la derecha estuvo la madre de Raúl Molina, que fue el último presidente del centro de estudiantes, cuando fue el golpe de Estado, que estuvo detenido en La Perla y ahí lo mataron, digamos, desapareció. Así que estuvo la madre, una viejita de como 90 años, militante de madres, eh, muy emocionada por la tarea que hicimos. Es parte también de, fíjense cómo las estructuras nos lleva a hablar de derechos humanos y del desastre que hicieron los militares en el golpe y cuánta cosa. Eh, qué sé yo, es así la vida y hay que buscar las vetas y moverse para poder encontrar cómo expresar cosas desde la arquitectura que tienen que ver con significados que son muy más allá de la arquitectura en sí o de la estructura en sí. Pero fíjense en serio, qué lindo que quedó esto. Ahí tienen en la foto de arriba a la derecha las articulaciones o las uniones que hicimos, que no son más que tres pedazos de planchuela con un agujerito al medio, atornillando en cada uno de las patitas de esa estrella, con tornillos como un hacho, las varillas que le dan forma al domo. Algunas piezas trabajan a tracción, otras a compresión. El tema es que en 4 días de trabajo, entre 40 y 50 chicos, con toda la onda de laburar juntos, de convivir comiendo, armamos el domo. El primer año quedó con estas telas grises, el segundo año lo cubrimos con estas telas de colores que eran también tejidas por unas tejedoras de Campo La Ribera, de allá de un barrio donde había un campo de concentración también, donde hubo detenidos y desaparecidos, y las tejían con bolsitas de residuos de nylon recicladas. Con eso hacían como una especie de hilo y tejían estas cosas de colores. Quedó hermoso. Las hicieron a medida para cada triangulito, porque esas medidas son uniformes, así que generamos ese espacio. Ahí ven el nombre de Raúl Molina, que era el presidente del centro de estudiantes desaparecido. Y bueno, fíjense de las estructuras a dónde pudimos ir llegando. Eh, detrás de esto quedó un grupo de gente que, en serio, nos juntamos todos los 24 de marzo, unos días antes, y vamos a hacerle una tuneadita anual, porque ahora este año empezamos a ir, pero nos agarró la cuarentena. Fuimos un par de veces y tuvimos que suspender porque nos pusieron en cuarentena, pero arreglamos las bases donde apoyan en el suelo, se estaban pudriendo, entonces estuvimos reparando eso. El año que viene lo agarramos de vuelta y lo dejamos pipí cucú. Con poca plata, con poco esfuerzo y con muchas ganas salen cosas bellas, como esta. Fíjense, estudiantes de arquitectura, algún profe de arquitectura, ganas de conocer, de aprender, compromiso con la memoria de nuestra facultad, salen cosas como esta. ¿Qué tiene que ver la estructura? Todo, porque el móvil fue la estructura, pero el móvil también fue los derechos humanos y la memoria de nuestros desaparecidos. Entonces hay toda una mezcla de cosas que si uno no tuviera la soltura de conocer cómo poder hacer historias desde la arquitectura, como en este caso el domo, que hubiésemos hecho un galpón de premoldeado, imposible, no nos juntábamos directamente. Entonces, bueno, también tiene lecturas posibles muy distintas esto de las estructuras. Bien, estamos terminando esta primera parte, por lo tanto la tapamos y la clase que viene vamos a seguir viendo cómo todos estos elementos en luces trasladan las cargas verticales, o sea, las cargas que entregan ellos a los cerramientos verticales o a los apoyos con los distintos materiales. Ahora sí nos vamos a otro recreo, pero más largo, de una semana hasta la clase que viene. Espero que les guste. No dejen de ver, por favor, esos 2 videos que les recomendé, porque son parte imprescindible de la clase. Enseñan mucho más que lo que
Yo hablé en 40 minutos, en 15 minutos, 13 minutos cada uno. Gracias, que anden muy bien. Hasta luego.